Bueno, estamos hablando aquí de cómo algunos conservan la voz mejor que otros. Es que estaba pensando justamente en la voz del vocalista de Congreso. Mira, pues claro. Porque tiene una voz muy juvenil. No pareciera que es una voz de una persona que ya tiene su madurez, digamos, su consolidación. Bueno, así estamos abriendo esta pauta B que cuenta con la presencia. Bienvenida siempre Andrea Moleto. Hola, ¿cómo están? Y de Gerson del Río, a quien tampoco nunca podamos decir que es malvenido en esta mesa. Malvenido no, pues. Aparte que el que pone la música, usted sabe, el que pone la música, ¿ah? ¿Qué pasa con el que pone la música El que en una firma los fiesta? contratos. No, él tiene ahí el sartén por el mango, ¿no? Sí, pues. Sí, que atroz Pero pelearse sí, con el que pone la esos música. Tan pesados los que ponen ¿Tú la música. cachai? Uno nunca les puede pedir nada. No. Siempre terminan con cara de poto. ¿En serio? Sí, pero siempre. Mira, pero tú Exacto. como, me queda claro que pides cosas, Andrea. Bueno, y además en estado, imagínate el entusiasmo con la que pido. Ya, o sea, y te miran feo. ¿Por qué te mirarán feo? Pides mucho. ¿Cómo ¿no? será? Mucha pelota, es como se llama. Claro, pues. No, y Ya aparte que viene. los pones en entredicho. Oye, tu música no me está gustando. Obvio. Claro, obvio. Buenos días. Ay, ya, perdona. Dale, No, dale. para nada. Pueden seguir todo lo que quieran. Lo que pasa es que tenemos mucho que celebrar. No solamente que es viernes, 23 de agosto, sino que está de cumpleaños y muy bien tenidos 50 años del Grupo Congreso, la banda Congreso. Estamos hablando de 1964, ahí cuando los hermanos González, el Tilo González, con sus hermanos ahí, para después formalizarlo en 1969. Y hay muchas noticias en relación a esto. Ustedes saben que el sábado en el Teatro Caupolicán va a ser el gran concierto. 50 años, imagínense la cantidad de temas que se van a tocar sobre el escenario. Vamos a transmite ADN. Desde las muy 20 bien, horas vamos a pues. estar ahí en el Caupolicán. Otro Caupolicanazo va a ser prácticamente. Claro, sin duda. Y estamos escuchando ahí un tema que yo creo que lo podemos poner de nuevo para escuchar el bajo ahora sí. Algo que Campos, ¿no? Jorge Campos. que no es el primer bajista bajo de increíble. Congreso, pero sí que le dio una impronta ahí a mediados de los 80 cuando se sumaron los fulanos, Vivanco y Campos, de esta banda de fusión, digamos. Y esto demuestra un poco por las etapas que ha pasado Congreso. Acá estamos hablando de una canción de mediados de los 90, el 95 aproximadamente, donde si ustedes escuchan la letra, nombra Pearl Jam, que reinaba en esos tiempos. Desde una radio se escucha Pearl Jam. O sea, Congreso es realmente una banda muy, muy versátil, muy evolucionada, excelentes músicos, por supuesto. Y lo decíamos, se juntaron ahí en Quilpué, principios de los finales de los 60, digamos, cuando ya formalizaron. Fíjate, mira, aquí me está escribiendo Sandra Ceballos, que el concierto del sábado tiene algo muy especial, porque el 24 de agosto del 69 Congreso hizo su primer show en Quilpué. O sea, tal cual, la misma fecha. Estamos calzando prácticamente, calzando en 50 años. Otra cosa, otro dato especial de ADN y Congreso. Pero nosotros prácticamente nos restamos, porque a partir de las 21 horas de hoy, Ya. ustedes van a poder escuchar una conversación muy íntima entre los dos fundadores prácticamente, el Pancho Sasso, Francisco Sasso y Sergio Tiro González. Ellos dos van contando su historia, van repasando, saltándose, barajando épocas, barajando canciones. Y lo que estamos escuchando acá es el primer single de Congreso, Maestranzas de Noche, que es un poema de Neruda. Y a propósito de que hablamos de Neruda también hoy día en el ADN hoy, con las últimas diligencias que se están viendo. Así que así vamos completando un cuadro de celebración muy, muy macizo, completo, que lo empezamos a respirar y a vivir hoy día en ADN, insisto, mira, hubo un adelanto, la Sandra nos dio el placer, digamos, de escuchar un trozo de esta conversación en Ciudadano. Que solo entonces conversación, ellos la van sosteniendo, no hay entrevista. No, aquí, no hay nadie que los bandejee ni interrumpa con chiste fome. Claro. Ellos dos lo sostienen. No, me refiero a que es algo mucho más puro, más íntimo, y realmente lo que se logró ahí, yo los vi grabando y ya los vi muy entusiasmados, porque dicen, bueno, uno dice, después de 50 años paramos, muchas bandas a esa altura, y no son, o sea, con muchos años menos, digamos, empiezan a ser como vivir del pasado. Claro. Y ellos no.
siempre están escribiendo canciones, siempre están haciendo arreglos y la verdad es que la experiencia del vivo es otra cosa, por supuesto, así que lo pueden ir a ver ahí al Caupolicán. Nosotros estuvimos además este año con la Futuro también celebrando con ellos, y la verdad que el fervor, lo que provocan, la cantidad de gente que conoce las canciones, que se las sabe, es como un show además de verdad además hay padres con hijos, con hijas, o sea, como que se ha traspasado de una generación a otra, y tal como tú dices también, la voz de él es bien como particular en ese sentido, son relatos, son pequeñas historias, es muy emocionante verlo y de verdad generan, o sea, esto terminó así como muy arriba todo, genera mucho como... Banda sonora de las últimas décadas de Chile, con una identidad chilena como, totalmente como definida. Cassette, no sé si sí, es como algo, no sé cómo explicarlo, pero es como si fueran parte de tu casa, de tu vida, como que uno se siente en esa como sensación con ellos, como cómodo, no sé, como familiar. Eso. Mira, aquí estamos escuchando parte a propósito de cassette, que en la carátula del disco, bueno, esto se editó en cassette, sello Alerce, el trapecista estamos escuchando de fondo, que venía para los arqueólogos del futuro, ¿te acuerdas de ese discazo? ¿Cómo no? Qué lindo. Es que son muy buenos ellos, muy buenos. Yo he tenido la suerte de verlos en espacios muy chiquititos, muy de intimidad, como dices tú, y realmente es que estos son los verdaderos músicos, pues son músicos de un nivel. Sí. Claro, mira, pasaron de ser un grupo lícitamente folclórico. Después, a mediados, fines de los 70, sumaron ahí ellos Vasconcelos, con otros músicos, hicieron ya más fusión. Después, decíamos, en mediados de los 80, sumaron a 2 integrantes de Fulano. Y después siguen haciendo cosas maravillosas, en realidad. Los arreglos que hacen además, el fiato, imagina 50 años tocando juntos de memoria. Claro. Una selección nacional ideal, pero prolongada por... ¿Cuántas crisis matrimoniales pasaron estos? Tuvieron que se separaron, que no se separan, están en las bodas de oro. ¿Ah? ¿Tendrán bono? Deberían darle un bono, ¿no? ¿Qué cosa? Hoy por las bodas de oro, un bono. Bueno, Mauricio, no de la idea, por favor, Andrea. ¿Está? Parece que está esperando el bono. Falta, pero vaya. ¿Pero va para el bono? No. ¿Está ya a punto bono? No, pero está camuflado. No, pero está llegando a nivel de bono igual. Yo creo que a esta altura pensando sí. que con por lo menos un récord. Con Congreso tú tienes que han sumado, como ha recordado Gerson, y no han tenido estas decisiones que otros grupos de tanta trayectoria han tenido. Aquí no... Es interesante eso también, ¿eh? O sea, decisiones no, se han ido integrantes. Claro, pero no ha habido otro paralelo que salió por el lado, ni que tienes que empezar a hacer diferenciaciones. No, todos con proyectos paralelos, pero siguen manteniendo la banda madre. Claro, la banda madre. Y esa pregunta que uno le hace eternamente a cualquier, no sé, grupo de rock o el que sea, así como cuando se separan, es como si fuera una gran tragedia. Yo digo, imagina ya estar todo el día así, juntos con una persona, creando juntos, o sea... Un milagro que estén más de 10 años, 15 años, o sea, uno ya lo encuentra que son como... o sea, es como estar casado. La terapia de la música. Gerson, entonces son 2 importantes momentos radiales. El de hoy a las 9, para quienes están sintonizándonos en la tarde-noche. Raya para la suma. Hoy a las 9, porque ese va a ser ese momento importante de esa conversación entre 2 de los protagonistas del Congreso, y mañana la transmisión en vivo del concierto del Caupolicán a las... 8 el concierto parte como a las 9, pero la transmisión parte a las 8. A las 8 la transmisión. Ya, bueno, no quiero entregar más datos de lo que va a pasar en ese concierto, pero imagínense, 50 años, ¿cuántas canciones podrán tocar? Miramos las noticias desde otro punto de vista. En ADN es hora de hacer la pauta B. Ya, y eso no se puede decir, ¿no? Una de las sorpresas de lo que hay mañana. Gerson la sabe. Ya, entremos en materia. Otra materia, porque... Otra materia. Bueno, a propósito de Congreso, no sigamos hablando. Partamos sí, por porque otra cosa. ahí nos apuntaba Leonores por interno, que el Congreso, claro, no... Hay otro Congreso que sí ha tenido y de lo que yo mismo le decía, claro, que malas interpretaciones musicales, como vimos hace poquito con Florcita Motúa. ¿Verdad? También. Oye, a mí me encantó Florcita Motúa. ¿Te gustó? Fíjate. Es que sabes que, mira, encantó. yo ayer escuchaba la pauta B y que lástima no puede estar todos los días, pero a propósito del análisis que hacían y de las críticas, de la capotera que se recibió Florcita Motúa prácticamente, salvo Andrea Moleto. ¿En serio? No puedo creerlo. Que es la nota disonante. Pero yo coincido un poco con la Andrea. No por rescatar el momento que se vivió ahí en el Congreso, sino porque Florcita Motúa es fiel a él mismo. Entonces el problema está en otra parte.
en quienes designan que sea candidato y en quienes votan por él. Entonces, ya, pero yo no sé si la gente que lo designó candidato podía dimensionar. Yo fíjate que me hago una pregunta ahí legítima, porque lo que yo objetaba no de si él puede cantar una presentación, sino que desaprovechó un buen momento. Es decir, para mí no es el punto si cantó o no cantó, sino que qué dijo con ese canto. Y desde mi punto de vista no dijo nada relevante, aprovechando un espacio que se le está dando a un diputado de la República. Entonces creo que ahí también... Cuando el país quiere saber qué piensa Florcita Alarcón de la reintegración, qué piensa de los impuestos digitales, qué piensa, por ejemplo, de las ventajas del 14 TER, que ahora se reemplazan por un nuevo régimen PYME. ¿Qué piensa Florcita Alarcón de eso? Usted está haciendo una ironía ahí que no me alcanzo a... A ver, mira, ¿por qué a veces el Congreso transforma o tiene actuaciones dignas de un circo o de una obra de teatro? ¿Tú tienes por ahí la no es por culpa de Florcita Motúa. Insisto, los partidos son fundamentales en esto. Y por eso nombran actores muchas veces solamente por su popularidad, o artistas solamente por su popularidad, o gente que viene de la televisión sin tener mayor preparación solamente por su popularidad. Entonces hay una responsabilidad de los partidos solamente por los votos. Cortito, escuchemos un poquito porque la gente que no lo escucha, pero cortito, si no todo. Un pedacito. 3 segundos. Porque tiene que ver con el tema. Estaba discutiéndose la reforma tributaria, por eso. Escuchemos unos segundos, porque el otro día recibimos críticas por lo que duró. Faltó mesa de sonido ahí. ¿Pero por qué? Si está bueno, dejen. Ya, pues si eso es lo que yo digo, si ya que cante, pero que diga algo bueno. La verdad, corto, tampoco ya no estamos hablando de Florcita Motúa, pero corto. Yo la verdad que creo que manifestaciones como esa en un ámbito de respeto son legítimas. Me imagino cuánta gente dirá cosas que la verdad no dicen nada también y la dicen fome y largo. Entonces la verdad es que quién es Florcita Motúa es parte de eso. Creo que eso le aporta cierta diversidad. Efectivamente, a mí me gusta como manifestación, no la encuentro tan grave, también le quita un poco como el peso. Otra cosa es, estoy hablando de la manifestación puntual del cantar en la intervención. Otra cosa es Flor Motúa, su consistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, me hago la pregunta con respecto al Congreso, cuánta diversidad tiene que tener, cuánto de verdad no estamos acostumbrados a eso, de qué manera se hace política nomás. Es como los directorios, y aquí voy a saltar a otro tema, voy a tirar el maní más lejos. Es como los directores de empresas. En los directorios de empresas se cree que los directores y a quienes dirigen las grandes empresas siempre tienen que tener ciertos perfiles, porque esos son los que saben, esa gente es la que aporta. ¿Sabéis qué? Creo que las grandes empresas, los directorios, por ejemplo, la diversidad es un factor que falta en este país, no solamente con respecto al tema de las mujeres, sino que estamos hablando de dos cosas, Andrea. Lo que quiero decir es que por eso quiero hablar de la manifestación, o sea, acoto la manifestación de Florcita, no me parece tan grave ni nada, que hay un permanente en el fondo como un desperdicio. ¿Qué? Un desperdicio de... O sea, en el fondo, para lo que se está discutiendo, para la relevancia de lo que se está discutiendo, o sea, es un desperdicio de argumentos. O sea, en el fondo, una cosa es la diversidad, que haya mujeres, que haya de todo tipo digamos... Pero tiene que ser diversidad con contenido. Pero tiene que haber contenido y preparación. Si te están pagando el sueldo que te pagan como diputado, o sea, por favor. Yo como contribuyente a propósito de la reforma, oye, mi plata se va para pagarle, entre otros, el sueldo a los diputados. Entonces yo le pido al diputado que si va a hacer una presentación novedosa, diversa, que le meta un poquito más de contenido. Eso es lo que yo pido. O sea, creo que hay un estándar mínimo que yo pido para ocupar ese cargo, porque si no, dele el paso a otro diputado o otra diputada que quiera ocupar su lugar, pues. ¿Y cómo definimos eso? ¿Cómo definimos el estándar? Pero si el estándar está definido por el contenido, pues, por eso te digo. O sea, desde mi punto de vista, cualquier ciudadano puede tomar la decisión de decir, ¿sabe qué? A mí no me gusta lo que usted está haciendo. Al final del cabo, Andrea, no que los fines de fondo son candidatos igual y la gente vota igual por ellos. Pero también hay una responsabilidad de quien lo designa, sobre todo porque muchos dicen, claro, lo que pasa es que ahora no hay binominal, ojo. No, el DONT está operando todo el rato. El DONT, que es el sistema proporcional, entre comillas, lo que hace es favorecer dos grandes bloques, porque viene de un sistema parlamentario donde tienes que asegurar gobernabilidad entre comillas. Entonces, tiende a los dos grandes bloques igual, ojo. Pero en la semana hablamos hace 2 días del Florcita Motúa, y ahora la noticia es lo que empieza a instalar en la reforma tributaria y las dudas que se siembran sobre el debate que viene en el Senado, que no va a ser tan... no diría que fue fácil en la Cámara, pero que va a tener nuevas dificultades, digamos.
porque de partida ahí tienes tú una bancada de senadores DC que no están de acuerdo, que no fueron partícipes de la postura que agarró la DC como partido con Fuad Chahín a la cabeza y con la bancada de diputados. Se fue un diputado, además. Que según lo que hablábamos era como la muerte natural, digamos, claro, ¿no? Él se iba a ir tarde o temprano. En posturas, Raúl Soto estaba mucho más cerca desde hace tiempo de otros partidos, no de la DC. Ahora es interesante, nosotros hablamos con Bernardo Larraín en la mañana, el presidente de la SOFOFA en la Futuro, con respecto al tema de la reforma tributaria. Él efectivamente pone el acento que fue bastante más cauteloso que Suet, que efectivamente fue como necesitábamos esto, se sintió esa declaración como si fuese un alivio, así como ¡fua! Yo creo que además tratando de soltar un poco lo que ha estado entrampado en estas últimas semanas en la discusión, es decir, como poner el foco o el norte a lo que sería como el corazón de este gobierno, de estas promesas. Igual pone el punto aquí Bernardo Larraín en que el gobierno no cumplió todas las promesas. De alguna manera el gobierno de Sebastián Piñera había prometido una rebaja en cuánto pagan las empresas, eso no está en la mesa de discusión. Sin embargo, él dice, mira, terminemos la discusión, hagámosla. ¿Qué es lo que cree? Él cree que extender o seguir extendiendo la discusión es riesgoso, no solamente porque se transforma en una mala discusión, sino que es riesgoso en términos de la fragilidad política que de alguna manera está imperando ahora, lo ve que en el Congreso va a ser complejo. Y hay algo que interesante, salió un artículo aquí en el Mercurio que hablaba sobre el tema de la reintegración y qué podría significar la reintegración en términos de que va a haber una cantidad de capital o de dinero circulando a raíz de la diferencia entre el 35% y el 44%, que son más o menos de como 300.000 digamos personas que hacen eso o empresas, que se va a liberar para la bolsa. Que eso también le preguntamos. De alguna manera uno dice, ok, aquí la reintegración favorece a algunos, a los menos, y se está viendo que el cálculo, esa plata termina en la bolsa o en el mercado financiero, de alguna manera. Ahí tiene que terminar el dinero, ¿no? ¿Es realmente estimula el crecimiento, no? ¿Eso es inversión o no? Exactamente. Eso es lo que pasaba con el FUT. Si aquí vuelve el FUT. Vuelve el FUT, que era el fondo de las utilidades tributables, que en el fondo era esa plata que queda en las empresas, que no es retirada, porque hay un incentivo a que queden las empresas, y eso es verdad. Entonces, el argumento simple para defender eso es que esto es plata que queda ahí en el capital de las empresas, entonces queda disponible para la inversión. Y lo que otros dicen, bueno, pero es que en este caso, por si queremos estimular la inversión, ¿por qué no la estimulamos directamente? Claro. Bajemos el impuesto a la inversión, bajemos el impuesto a la empresa, y que ellas paguen menos y cobrémosles más a los ricos. Esa sería la lógica para compensarlo. Y no, se fue el gobierno y con apoyos parlamentarios ahora por el lado de hacerlo indirectamente. ¿Y las comparaciones? Y las comparaciones, tú lo hacías en la mañana, o sea, acá se paga muy poco impuesto a la renta y bajo impuesto y alto impuesto a las empresas. Sí, un auditor me observaba en Twitter que el análisis me calificaba como simplista en el análisis por el hecho de que esa comparación no considera que en Chile la mayor parte de los contribuyentes individuales está exento del impuesto a la renta. Es verdad, porque las rentas son tan bajas que quedan bajo los umbrales. Imagínate, el otro día comentábamos cómo la mediana del ingreso en Chile es 400.000 pesos y nadie que gane menos de 600 y tanto, 700.000 pesos paga impuestos. No pagan impuestos a la renta, están exentos. Pero pagan por el IVA. Claro. Entonces, y ahí van a pagar más, van a pagar incluso doble. Entonces al final se compensa una cosa con otra. Es verdad, en Chile tenemos una base imponible de contribuyentes individuales que es bajita. Claro, eso es lo que decía Bernardo Larraín también. Decía que efectivamente ese corte había que de alguna manera bajarlo. Sí. O sea, es decir, de alguna manera tenía que haber una más, dice que es muy poco, esto es muy poco popular, pero efectivamente que había una masa, que había un porcentaje que debía pagar más, pero más abajo debían pagar casi cero prácticamente, eso es lo que él creía, digamos, por supuesto en el tema... Lo que pasa es que eso, con los índices de desigualdad que hay en Chile, es muy poquito más lo que tú podrías tirar para abajo el margen de quienes empiecen a pagar impuestos teniendo sueldos malos. O sea, no puedes ir más, efectivamente, políticamente no es aceptable. Claro. Ahora, lo que pasa es que la progresión tendría que ser mucho más intensa para ir grabando más y más y más a quienes ganan más. Ahora, recordemos lo que está en vigencia hoy día, en rigor, la reforma tributaria anterior, el régimen tributario actual, que corresponde a otra reforma, a la desintegración, logró una recaudación muy importante, un aumento de recaudación muy importante que están defendiendo precisamente los detractores de que se vuelva a la reintegración. El porcentaje de recaudación adicional es un 16% más. Y cuando estamos hablando de un 16% más, estamos hablando prácticamente de
0,2 del PIB. 13.700 millones de dólares. Y la gran mayoría de esos 13.700 millones de dólares son impuestos a las empresas. Lo que Hasta pasa la primera categoría. Pero hay quienes dicen que eso se produce porque hay un efecto multiplicador cuando el país crece. Y como estamos hablando de esa recaudación 2018 el país sí creció. 4%. Entonces creció un 4 y cuando se crece un 4 la recaudación aumenta un 16, por decirlo así, en bruto. Porque hay otros factores por medio, también están las tasas de impuestos que se empezaron a aplicar ya en régimen. Pero lo que pasa es que ahora viene esta reforma cuando no ha habido ni siquiera un año y medio de régimen. No se puede medir tan puramente. Entonces habría que ver la operación renta 2020, va a ser interesante ver ahí realmente se va a poder medir. Siguió aumentando con un crecimiento mediocrín este año, ¿no es cierto?, de 2 y poco por ciento. Y entrevistaron hoy día a un experto, al profesor Barriga, de la UDP, de la UDP, y no el profesor Girafales de otra universidad. Pensé que... Profesor Barriga. Este es el profesor Barriga, el profesor Barriga. Que pensé que era el señor Barriga, el de hablamos del arriendo. de uno de los efectos que vino a cobrar la renta. Uno de los efectos que también ponía sobre la mesa el argumento los fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno, que son precisamente los que aplican estas normas, que aparte de que ponían sobre la mesa lo difícil que va a ser aplicarla en relación a los impuestos digitales. Estamos hablando de Spotify y todas esas claro, cosas. pero eso, como son impuestos a las tecnologías digitales que hoy día ocupa todo el mundo, no solamente la élite ni los que ganan más, para entretención, por ejemplo, en muchas familias, las que ganan menos ingresos van a tener que pagar prácticamente doble tributación por algunos servicios de comida, por ejemplo. El que compraste la pizza y el que te la va a dejar. Claro. Doble tributación, doble IVA, doble 19%. Sí, pero sobre distintas cosas. Espérate, pero lo que pasa es que... y el otro el reparto. Pero en el principio general, independiente que efectivamente ahora fueron impactadas lo que tiene que ver con la entretención. En el principio general, ¿qué es lo que están viendo? Si el mayor recaudador es el IVA y empiezan a crecer la economía digital, ¿qué haces tú? O sea, y toda la economía digital estaría exenta, entre comillas. Lógico, sí, tiene toda la lógica. En el fondo tiene toda la lógica en términos de aquí a 10 años. Claro, o sea, claro, así lo comentábamos en la mañana. Pero lo no que te de pasa acuerdo, es que, no, pero... Claro, independientemente de lo que duela. O sea, hay que asumir que tiene que ser así. Ahora, hay un gran problema aquí, que nuestro IVA es muy alto y que es muy regresivo. Versus con Argentina, por ejemplo. Bueno, no. Ya, pero Argentina... Que acaban de sacarle el IVA a los alimentos. Lo que pasa es que es muy alto, sobre todo proporcionalmente, porque lo que pasa es que el IVA lo pagan los que se lo consumen todo en mucha mayor proporción que